Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alan y en este video tutorial aprenderemos a elaborar una serie de superficies y esta serie de superficies incorporan un patrón geométrico. Este patrón geométrico bien pudiera ser lo que es un sólido, una superficie o inclusive una valla. Y bueno, esto lo haremos con el fin de explicar de una mejor manera el componente Boxmore, el cual nos permite incorporar un cierto patrón geométrico o una cierta figura, malla o superficie que nosotros generemos en el programa Rhinoceros. Y bueno, prácticamente lo que vamos a hacer es incorporar ese panel o esa cierta geometría a lo que es una superficie X. Esta superficie bien pudiera simular una cubierta, bien pudiera simular inclusive una especie de baldosas, una especie de banquetas por donde las personas caminan, si queremos hacer un diseño de banquetas o inclusive si queremos hacer un diseño de fachadas, también podremos incorporar esta serie de patrones, esta serie de figuras geométricas que nosotros podemos personalizar, por supuesto, y bueno, lo vamos a realizar en Grasshopper. Como pueden ver, podemos conseguir desde resultados muy sencillos, como es incorporar una serie de cilindros a una superficie, o incorporar una serie de mallajes a través de un componente de mallas o de superficies y a través del componente Boxmorph. Bueno, pues para comenzar vamos a ir a lo que es Rhinoceros y a lo que es Grasshopper. Recuerden que yo estoy trabajando con la versión 5.0 de Rhinoceros y estoy trabajando con la versión actual, bueno, a abril de 2015 de Grasshopper. Y bien, lo primero que tenemos que hacer pues es definir la superficie a la cual le vamos a incorporar los patrones de geometría. Este video lo hice anteriormente, pero incorporamos una serie de patrones que van variando. En esta ocasión van a ser patrones, como lo pueden observar, patrones que son regulares y no hay ninguna variación, con el fin de poder explicar de una mejor manera el componente Boxmorph. Bueno, para comenzar lo que tengo que hacer es definir la superficie a la cual le voy a incorporar el patrón, como lo mencioné anteriormente. Entonces para eso vamos a irnos aquí a la herramienta de curva a partir de un punto de control. Vamos a seleccionar curva. Voy a desplazar un poco más con el paneo. Y lo que voy a hacer pues es dar clic y bueno, mi curva va a tener 4 puntos de control. Lo que voy a hacer con esa curva es copiarla a través del comando copy, enter. Lo voy a copiar desde este punto. Voy a presionar la tecla shift para mantener ortogonal la dirección de copia. Y una vez que la haya copiado voy a dar clic en enter. Voy a dar clic derecho o enter para salir del comando. Y lo que vamos a hacer ahora es únicamente modificar los puntos de control de estas dos curvas. Entonces para eso voy a seleccionar la curva, voy a seleccionar este comando, este icono que es activar puntos. Voy a seleccionar este punto y lo que voy a hacer es arrastrarlo sobre el eje Z para poder modificar su altura. También voy a seleccionar este punto y voy a cambiar o a modificar su altura. Así como lo hice con esta curva, voy a presionar Escape para salir y ocultar los puntos de control. Voy a seleccionar la otra curva y lo que voy a hacer es otra vez encender los puntos de control y voy a desplazar este punto hacia la parte superior en el eje Z y voy a hacer lo mismo con este punto que está en esta parte para obtener una superficie un poco compleja, un poco interesante. Y lo que vamos a hacer ahora es, voy a presionar Escape para salir y Escape para ocultar los puntos de control. Bien, una vez realizado eso, lo que vamos a hacer es hacer una referencia de estas dos curvas que acabamos de seleccionar para poder realizar lo que es la superficie. Entonces para eso ahora sí vamos a ir a lo que es Grasshopper. Vamos a irnos al apartado aquí de parámetros, a geometría y vamos a seleccionar curva. Okay. Vamos a dar clic derecho en seleccionar curvas múltiples. Voy a seleccionar la primera curva, la segunda curva y voy a dar enter o clic derecho. Y lo que vamos a hacer ahora para crear la superficie es llamar al componente de loft y vamos a enlazar estas dos curvas para que creen una superficie X. Bien, lo que vamos a hacer ahora es traernos lo que es
el componente superficie para hacer la referencia geométrica de superficie en esta instancia de loft. Entonces para eso vamos a irnos otra vez a geometría, vamos a irnos aquí al componente de surface y lo que vamos a hacer es enlazar el resultado del loft con la superficie. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es esconder estos dos valores o estos dos componentes para que no nos enseñe en rinoceros, en el espacio de rinoceros, y lo que vamos a hacer ahora es dividir esta superficie en U y V direcciones. Para eso lo que vamos a hacer es llamar al componente divide domain, y lo que vamos a hacer es enlazar la superficie que queremos dividir. Entonces para eso vamos a enlazar la superficie con I, que me representa mi dominio base, y vamos a dividir, por ejemplo, nuestra primer superficie en 30 divisiones y en 30 divisiones también. Vamos a agrupar o organizar de mejor manera y vamos a unirlo respectivamente 30 con U y V para poder dividir la superficie. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al componente SBox, SurfaceBox, para poder enlazar nuestro patrón geométrico que ahorita vamos a definir aquí en Rhinoceros y en Grasshopper. Entonces vamos a enlazar lo que es mi subdivisión con SBox, y automáticamente, ahorita no me enseña nada porque tengo, digamos, que las divisiones instanciadas, tengo una instancia de divisiones, pero no tengo la superficie a la cual va a dividir. Entonces para eso voy a tener que enlazar, recuerden, presionando Shift con S, y automáticamente puedo ver las Xbox que están incorporadas en esta superficie. Muy bien, al parecer son muchas divisiones. Lo que voy a hacer es bajar estos valores de división a 20 y a 20 respectivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de establecer una distancia en cuanto al eje Z, una altura a cada uno de estos paneles. Para eso voy a llamar a un slider, voy a dar doble clic y voy a establecer una altura, por ejemplo, de 0.9, y voy a unir este slider con el componente de altura. Muy bien, una vez realizado eso, como pueden ver, yo puedo modificar la altura de cada uno de estos paneles o de estas cajas que están incorporadas en la superficie. Perfecto, una vez habiendo ya hecho o definiendo este componente o esta serie de componentes que nos dan la definición para incorporar en una superficie un cierto patrón de caja, lo que vamos a hacer ahora es tratar de llamar a un componente geométrico que nosotros vamos a definir en Grasshopper y después lo vamos a incorporar en cada una de estas cajas. Este componente geométrico lo vamos a llamar con el panel aquí de parámetros. Nos vamos a ir a geometría y vamos a seleccionar geometría, que es este componente que está aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es incorporar esta geometría en cada una de la geometría X. Por ejemplo, esta geometría X, lo que podemos hacer es llamar a un panel y escribir. Por ejemplo, esta geometría puede ser una superficie, puede ser asimismo un sólido, como un cilindro o un cubo, y puede ser una malla, ¿sale? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir en Grasshopper, por ejemplo, un círculo, o en Rhinoceros podemos definir un círculo, y esa geometría, esa superficie o esa malla va a estar incorporada en este componente de geometría, y después lo que vamos a hacer es tratar de interpretar con un bounding box, en lo que es esta geometría, ¿sí? Para tratar de incorporarlo a lo que es mi superficie que está en la parte aquí de abajo, ¿no? De la definición. Y para poder ver ese resultado, lo que tenemos que hacer también es llamar a lo que es un boxmorph, que es el componente que nos va a dar el resultado final en la geometría. Para eso vamos a llamar a boxmorph. Muy bien. Y vamos a enlazar lo que es mi primer componente geométrico, que en este caso es el X, que ahorita no hemos definido. Vamos a llamar al componente R, que es mi referencia, que en este caso va a ser mi referencia de la caja. Y posteriormente vamos a llamar al componente al cual le vamos a incorporar esa geometría. Muy bien. Ahorita, como pueden ver, estos ítems están en color anaranjado porque no tengo ahorita ninguna geometría en instancia.
Si yo quisiera, digamos que manejar toda mi geometría en Grasshopper, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, definir mi primer elemento geométrico, que en este caso va a ser, digamos, pudiera ser un cubo, pudiera ser una caja. Yo en este caso voy a trabajar con un círculo que posteriormente voy a extruir y posteriormente voy a cerrar sus caras para incorporar a mi componente geométrico y que se pueda ver el resultado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es llamar al componente círculo, circle, crear un círculo definido por un plano base y radio, perfecto, yo creo que está muy bien. Vamos a definir el radio, por ejemplo, lo voy a definir ahorita de dos unidades. Voy a unir el radio. Ahorita, como pueden darse cuenta, aquí tengo mi círculo en color verde, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es llamar al componente de extrusión para poder extruir este círculo. Entonces voy a escribir extrude. Y lo que voy a hacer pues es enlazar el círculo con el componente extrude. Y lo que tengo que hacer ahora para poder visualizar la extrusión de este círculo es llamar al componente de dirección, que en este caso es dirección Z, para poder extruir el círculo en la dirección Z. Entonces para eso voy a llamar al vector Z. Unidad Z, voy a enlazarlo con la dirección en mi componente extrude y lo que necesito ahora es incorporar o definir un valor numérico para poder definir la altura de este círculo y para poder obtener un mayor control. Para eso lo que vamos a hacer es llamar a otro slider, vamos a escribir por ejemplo 3, que es mi valor máximo de altura, y vamos a unirlo con F. Y con esto yo sé que ahora esta extrusión tiene una altura de 3 metros o 3 unidades, dependiendo de las unidades que ustedes estén trabajando. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a disminuir un poco la altura de la extrusión y vamos a llamar, por ejemplo, si yo quisiera cerrar este cilindro o esta superficie, únicamente tengo que llamar al componente cap holes. Para eso lo que voy a hacer es escribir cap holes en Grasshopper. En el canvas de Grasshopper voy a enlazarlo con el componente extrude y automáticamente obtengo un cuerpo o un shape, como se denomina en inglés. Y lo que voy a hacer pues es ocultar el componente extrude y el componente círculo para obtener únicamente lo que es cap holes y obtener únicamente un cuerpo individual. Una vez que yo he definido el cuerpo, en este caso es un círculo, lo que voy a hacer es enlazarlo con la geometría para que pueda interpretarla a partir de toda esta definición que ya hemos realizado anteriormente y poder incorporar este círculo a lo que es mi superficie. Entonces para eso voy a enlazarlo con geometría. Una vez que ustedes lo realicen, notarán que bueno, la computadora está trabajando para poder incorporar lo que es cada una de esta parte o cada una de estas partes de la geometría a lo que es esta superficie. Me voy a alejar un poco y como pueden ver pues ya tengo definido lo que es una superficie con un patrón geométrico X. En este caso es un cilindro que tiene las caras cerradas. Si yo quisiera dividir de menor o de menor manera o tener un menor número de subdivisiones en lo que es mi superficie, pues únicamente lo que hago es modificar pues estos valores, ¿no? El valor de división U, que por ejemplo vamos a manejarlo en 10, y el valor de división en V, que equivale al otro sentido, vamos a manejarlo por ejemplo en 15 unidades. Y como pueden ver, pues las divisiones se hacen menores y automáticamente pues la forma cambia, ¿no? Bueno, si quisiéramos, por ejemplo, tener, digamos que superficies de cilindro abiertas o con las caras abiertas en esta superficie, lo que podemos hacer es únicamente pues desconectar lo que es cap holes. Entonces voy a desconectar con control, voy a mantener presionada la tecla control y voy a desconectar lo que es cap holes. Asimismo voy a realizar lo mismo con geo y lo que voy a hacer es unir únicamente lo que es extrude con geo y automáticamente, como pueden ver, las caras se han abierto o se han eliminado. Cap holes lo que me permite es digamos que cerrar las caras o cerrar los agujeros de una superficie. Yo lo que puedo hacer también pues es ocultar esta geometría y puedo ocultar la superficie para que a través del componente Boxmore me muestre únicamente el resultado final. Asimismo lo que puedo hacer es bueno, ocultar estos dos valores y automáticamente, como pueden ver,
únicamente me enseña el resultado final. Si yo quisiera tener las caras cerradas otra vez de estos cilindros, únicamente lo que hago es pues enlazar extrude con cap holes y cap holes con geo. Y automáticamente tengo todos los cilindros con las caras cerradas. Muy bien, esto es como digamos haciendo una referencia directamente en Grasshopper y para tener control en Grasshopper, pero digamos que yo he definido un cierto patrón o quiero tener un patrón más personalizado en lo que es bueno, esta superficie. Entonces para eso lo que vamos a hacer es únicamente trabajar con curvas, trabajar con lofts, inclusive en rinoceros, y después vamos a hacer las referencias o las instancias en lo que es Grasshopper a través de los componentes, y posteriormente pues únicamente vamos a incorporar lo que es esa geometría a través del componente de geo a lo que es mi superficie. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es únicamente desconectar, o bueno, voy a desconectar CapHost con Geo porque ahorita no quiero consumir memoria. Y lo que voy a hacer pues es definir una serie de geometría aquí en Rhinoceros que posteriormente voy a instanciar en Grasshopper y después lo vamos a llevar a lo que es nuestra superficie final. Muy bien, para eso lo que vamos a hacer es trabajar de una manera muy sencilla. Lo que voy a hacer es únicamente realizar, por ejemplo, a través de la herramienta curva, voy a realizar, por ejemplo, una curva cerrada. Lo que voy a hacer es copiar esta curva. Le voy a decir que va a ser en vertical, por favor. Y lo que voy a hacer pues es levantarla únicamente X distancia, escape para terminar el comando. Y lo que voy a hacer ahora es hacer una referencia de estas curvas en Grasshopper. Entonces para eso, digamos que nuestra definición principal son todos estos componentes. ¿Sí? Y los componentes de geometría que pueden variar van a ser los primeros. Entonces para eso lo que vamos a hacer es ahora sí hacer una instancia de estas dos curvas que acabo de incorporar en Rhinoceros. Voy a hacer una instancia a través del componente de curva, clic derecho, seleccionar múltiples curvas, enter, automáticamente tengo una instancia. Lo que voy a hacer ahora es llamar al componente loft para poder realizar un cuerpo. Voy a unir estas dos curvas y automáticamente tengo una superficie. Si yo, por ejemplo, quisiera modificar el aspecto de una de estas curvas, aquí me lo está diciendo, lo que voy a hacer únicamente es activar los puntos de control de las curvas, y lo que yo puedo hacer es modificar, como pueden darse cuenta, el aspecto de estas curvas, y automáticamente pues cambiaría o tendría un aspecto diferente lo que es mi shape, ¿no? Lo que también lo puedo hacer con la curva que está en la parte superior. Selecciono cada uno de sus puntos de control y puedo ir modificando las propiedades físicas de este cuerpo. Muy bien, lo que vamos a hacer es dejarlo de esta forma, ¿sí? Yo puedo modificarlo según el propósito de diseño. Lo que puedo hacer también es seleccionar y modificarlo en cuanto al sentido Z. Y también pues lo vamos a hacer con este punto que está en la parte final. Muy bien, como pueden ver tengo una especie de geometría un poco compleja. Lo que vamos a hacer también, bueno, en este caso yo voy a modificar un poco más este punto, elevarlo. Y bueno, una vez que ustedes estén conformes con su geometría, lo que van a hacer es únicamente dar escape y escape en el teclado. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer esta referencia de loft que tenemos, que nos representa nuestro cuerpo, en la referencia de geometría. Y una vez realizado eso, como pueden darse cuenta, yo ya tengo incorporado este patrón geométrico que he definido en Rhinoceros en la superficie bueno, de Grasshopper que hemos definido anteriormente. Si yo quisiera, por otra parte, poder modificar y ver al mismo tiempo las modificaciones que este cuerpo vaya adquiriendo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar otra vez la curva, voy a desplazarla, y automáticamente, como ustedes pueden ver, se va actualizando en tiempo real lo que es mi superficie. Lo que puedo hacer también es modificar otra vez los puntos, si no estoy conforme con el resultado, y automáticamente se va a modificar. Recuerden que si yo quisiera tener menos subdivisiones en esta superficie, lo que yo puedo hacer es disminuir las divisiones, por ejemplo, en 5, y automáticamente cambia la forma.
Muy bien, así como lo he hecho con bueno, con un componente de loft en curvas cerradas, lo puedo hacer con un componente de curvas abiertas. Para eso lo que vamos a hacer es únicamente, bueno, desconectar geo de loft, que es mi primer cuerpo, o mi segunda geometría, mejor dicho. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, otra vez utilizar el elemento de curva. Ahora en este caso las curvas no van a estar cerradas. Y lo que voy a hacer también es hacer otra curva, pero en dirección contraria, una especie de parábola. Lo que voy a hacer pues es mover estas curvas. Voy a hacer otra vez una referencia a través del panel de geometría y a través del componente curve. Y lo que vamos a hacer es hacer la referencia de curvas múltiples. Perfecto, ahí la tenemos, enter. Y vamos otra vez a llamar al componente loft. Y vamos a enlazar estas dos curvas. Muy bien. Como pueden ver, obtengo una especie como de velaria, una especie de lona. Y lo que puedo hacer también pues es hacer la referencia en lo que es mi geometría y después incorporarla con estos dos componentes y Boxmore para poder ver el sistema completo, ¿no? Como pueden ver, yo ya tengo una especie bueno, de lonarias que están incorporadas en esta superficie. Lo que vamos a hacer ahora también es, por ejemplo, yo quisiera tener, digamos que un mayor control o deformar un poco más esta curva, y lo podemos realizar. Entonces para eso lo que vamos a hacer es otra vez modificar los puntos de control. Por ejemplo, voy a elevar este punto de control y automáticamente ustedes podrán ver los cambios en lo que es la superficie. También lo que puedo hacer es elevar un poco más de altura de visualización aquí en esta superficie. Por ejemplo, voy a cambiar los valores numéricos a enteros. Voy a subir el valor máximo, por ejemplo, a 11 y voy a poner una altura de 2, por ejemplo, y automáticamente ustedes pueden ver que se actualiza en tiempo real. Y lo que voy a hacer también pues es tener un número de subdivisiones mayores en el sentido U, 15, y en el sentido V voy a tener un número menor, por ejemplo 5. Y puedo obtener esta especie de resultados. Lo que yo puedo hacer también ahora es modificar de mejor forma lo que es esta curva para obtener mayor personalización en lo que es mi superficie. Muy bien, bueno, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo únicamente es hacer instancias geométricas que posteriormente vamos a incorporar a este sistema de superficie y de patrón no incorporado. Bueno, esto podría ser una cubierta, pudiera ser inclusive también lo que es no sé, algún sistema de diseño de paisaje, etcétera. Esto ya va a depender de la creatividad de cada uno. Y también lo podemos incorporar en un sistema de fachada, ¿por qué no? Entonces, si yo quisiera incorporarlo en una fachada, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, digamos, tenemos un edificio, tenemos una caja, que es nuestro edificio, y a este edificio le queremos incorporar, bueno, voy a cambiar a renderer para poder apreciar esta caja, y a este sistema o a este edificio le quisiera incorporar una fachada con unos louvers o con un diseño de alguna piel en específico. Entonces para hacerlo lo que hacemos otra vez es dibujar una curva para que tenga cierto movimiento, y lo que voy a hacer pues es copiar esta curva bueno, en el sentido vertical, en el eje Z. Vamos a copiarla, por ejemplo, a esta distancia, enter para salir. Y lo que vamos a hacer ahora pues es modificar esta curva con los puntos de control. Muy bien, que esté envolviendo al edificio. Vamos a traernos este punto un poco más hacia la parte interior y vamos a sacar un poco más este punto. Y este punto vamos quizás a introducirlo un poco más en la fachada. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es otra vez realizar los mismos pasos. Es únicamente otra vez llamar al componente curva, aplicarlo para enlazar estas dos curvas y que nos cree una superficie. Y bueno, vamos a seleccionar las curvas que hemos creado anteriormente en Rhino, enter. Tengo mi superficie y lo que vamos a hacer ahora pues es enlazar lo que es esta fachada o esta fachada superficie. Voy a desconectar
esta superficie que teníamos anteriormente en esta parte. Y lo que vamos a hacer pues es incorporar lo que es nuestro patrón geométrico a lo que es esta fachada, ¿sí? Entonces vamos a unir con Geo. Y bueno, a ver, al parecer, Sloth, Geo, bueno, al parecer ahorita no nos está funcionando. Bueno, pero... lo que pasa es que necesitamos dividir lo que es necesitamos dividir lo que es esta superficie. Entonces, para eso vamos a utilizar esta definición que tenemos aquí en la parte inferior. Únicamente lo que voy a hacer es enlazar lo que es Loft con Surface y automáticamente pues ya tenemos incorporado ese patrón, ¿no? Lo que podemos hacer también pues es dividir un poco más esta superficie y como pueden ver pues ya tenemos incorporada una especie de piel. Lo que podemos hacer también es modificar el patrón individual que tenemos en esta parte, que es este que está aquí, en esta parte, para poder apreciar una fachada un poco más, un poco mejor. Ok. Y bueno, pues con esto conseguimos realizar este tipo de superficies. Lo que puedo hacer, a ver, es en efecto. Ajá, perfecto. Si es que no tenía referenciado este componente que corresponde bueno, a este que está aquí, exacto. Y ahora lo que puedo hacer, sí, en efecto, es modificarlo para obtener otro resultado. Y como pueden ver, tenemos un sistema de fachada que bien pudiera simular una piel. Vamos a dividirla un poco más. Esto ya va a depender, como lo mencioné anteriormente, de la creatividad y el diseño que ustedes quieran incorporar, por ejemplo, en este caso en una fachada. Recuerden que mientras mayores subdivisiones tengamos, pues automáticamente la computadora va a tardar un poco más en procesar la información. Entonces, resumiendo, tenemos lo que es el patrón, que en este caso vamos a enumerarlo, vamos a agruparlo, perdón. Vamos a poner, por ejemplo, geometría base. Y tenemos el segundo, que es nuestra superficie. Bien, vamos a agruparlo y vamos a ponerle otro nombre y otro color. Esta va a ser nuestra superficie. Y bueno, como pueden darse cuenta, pues ya tenemos una fachada que nosotros podemos controlar únicamente con un componente. Mi componente es este que está aquí. Y bueno, no puedo, puedo controlar lo que es todo mi sistema de fachadas a través de modificando únicamente la geometría de este componente y no estar modificando cada uno de estos elementos. Bueno, espero que este tutorial les haya servido de algo, que les ayude en sus proyectos, que sus proyectos sean un poco más interesantes y que, bueno, esto va a depender de la creatividad de cada quien. Recuerden que si les gustan estos videos, se pueden suscribir a mi canal, le pueden dar like y, bueno, si queremos ya por último tener o visualizar de una mejor forma este sistema de fachada, lo que vamos a hacer es utilizar Bake. Esta va a ser, digamos, que nuestra forma final. Vamos a dar doble clic, clic derecho, perdón, a lo que es Vmorks. Vmore, vamos a escribir un nombre, por ejemplo, fachada, sistema de fachada. Vamos a asignarle una capa o un layer correspondiente y vamos a agruparlo. Bien, una vez realizado eso, lo que podemos hacer es bueno, guardar la definición de Grasshopper en su computadora. Lo que voy a hacer es bueno, minimizar momentáneamente o cerrar Grasshopper. Y como pueden darse cuenta, pues ya voy a maximizar lo que es Rhinoceros. Como pueden darse cuenta, pues ya tengo mi sistema de fachadas, ¿no? Y este sistema pues es un sistema complejo, pero que elaboramos de una manera muy sencilla. Bueno, como lo mencioné hace unos momentos, espero que el video les haya servido de algo, que les ayude mucho en sus proyectos.
en cuanto a generación de fachadas, generación de banquetas, generación de arquitectura de paisaje. Recuerden que si les gustan esos videos se pueden suscribir a mi canal de YouTube, le pueden dar like y me pueden dejar un comentario si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o si tienen alguna duda en la elaboración de de este tipo de superficies. Bueno, pues me despido, soy Alan, les envío un saludo y que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.